Voy empezando y así gano segundos al reloj. En esta presentación voy a tener que improvisar un poquito más, incluso leer un poquito. Estamos trabajando con el trabajo de Judith Lacomba, que estamos codirigiendo una tesis. En este caso, ella es profesora de instituto y está utilizando lo que son sistemas de inteligencia en negocios y sistemas de base de datos más específicos para justamente trabajar con la mejora de los análisis escolares. Seguiremos esta estructura de aquí. Entonces, básicamente, ¿cuál es el problema a estudiar? En la parte, de nuevo, de FP, bachillerato, se ha detectado un cierto abandono escolar bastante alto. Hay que analizar esos factores del por qué e intentar trabajarlo todo ello desde un nuevo diseño, un modelo arquitectónico diferente de trabajo, un modelo lógico. ¿Qué es lo que se ha percibido en los estudios realizados en los últimos años? Pues básicamente que a mayor nivel de formación, tanto en España como en la Comunidad Económica Europea, mayor capacidad, lógicamente, de encontrar trabajo. Analizando los datos que generan esa mayor capacidad de tener formación, una curiosidad, por ejemplo, es que el gasto público por estudiante en España pues es superior en un 4% a lo que sería el promedio de la Unión Europea, mientras que el grado de escolarización o de personas mayores con estudios avanzados, en el caso de España, está muy por debajo de la Comunidad Económica Europea. De los diversos factores que podrían ayudar a lo que es este estudio o esta mejora académica, nos hemos centrado en evaluar lo que son los hábitos de estudio, es decir, todo lo que conlleva cómo el estudiante hace este trabajo de llevar al día sus estudios. Todo esto forma también parte de lo que comentábamos antes. Nosotros en el proyecto anterior estamos extrayendo unos análisis o unos métodos para extraer los datos que provienen de un proyecto actualmente en marcha, que es el QPA, un proyecto europeo también Erasmus con Bélgica, Francia e Italia. Existen múltiples estudios que miran de evaluar los procesos de aprendizaje, los estilos de aprendizaje como factor relevante y cuáles son los casos de fracaso escolar. Entonces, ¿cuál es nuestra propuesta? Bueno, nuestra propuesta es trabajar con un análisis Knowledge Discovery Database, es decir, un sistema que permite extraer de forma estadística los datos, por lo cual lo primero que se va a hacer es recoger toda la información del estudiante mediante un sistema de ETL, que es el Extra Transform and Load. Los datos pueden provenir de múltiples bases de datos, por lo cual el primer paso es normalizarlo y trabajar en una base de datos relacional con acceso mediante SQL. Entonces, a partir de aquí se empiezan a extraer lo que son las diversas métricas para generar un esquema en estrella que nos permita simplificar todos los datos que luego posteriormente se van a ir analizando. ¿Cuál es la innovación? La innovación es que trabajamos con un modelo propuesto que se utiliza más en entornos empresariales. Todo el tema de inteligencia de negocio y todo lo que es el sistema de ayuda a toma de decisiones. Esto quizá es el factor diferencial aplicado a lo que es el trabajo en el ámbito educativo. Tres grandes variables son con las que se trabaja, lo que es la dimensión familiar, lo que son los hábitos y luego la parte académica. Son datos que se acaban extrayendo para poderlos luego posteriormente correlar y ver en qué factor influyen y nos permiten detectar las posibilidades que tiene el alumno de sufrir un fracaso o un abandono. Para este caso hemos trabajado el año pasado con 62 estudiantes de segundo de bachillerato y ya se han empezado a recopilar de lo que era la escuela, las calificaciones, las métricas, los factores, los test psicométricos que se habían realizado de incluso años posteriores. A estos alumnos se les ha pasado un test de hábitos de estudio proveniente, diseñado dentro del proyecto europeo, con el objetivo de evaluar 5 principales indicadores. Estos indicadores serían, como podemos ver aquí, un indicador de motivación en el proceso de aprendizaje, aprendizaje autorregulado, estrategia del aprendizaje, consolidación del aprendizaje y, por último, que podríamos considerar como un factor negativo, que si sale alto es peligroso, el grado de aprendizaje superficial que puede tener el alumno. De tal forma que, pasado este tipo de test, tanto inicial como finalmente, se acaban extrayendo las informaciones que se
integran dentro del sistema de la base de datos generada para poder chequear toda esa información y automáticamente generar modelos como el que vemos aquí en un diagrama de Kvyat, en el cual podemos comparar rápidamente las posibles potencialidades del alumno, como los posibles puntos de riesgo que pueda tener en función de las tres grandes variables que hemos comentado, la parte académica, sus hábitos y la parte familiar. Viendo un poco, en este caso, los indicadores de hábitos de estudio, podemos ver cómo dentro del grupo se han detectado bastante buenas tasas en los principales factores. Incluso también encontramos como, a lo mejor probablemente por esa juventud de los chavales, ¿no?, una cierta superficialidad a la hora de trabajar. Asimismo, con estos resultados que podemos ver en el esquema, podemos ver que, por ejemplo, a nivel de buen rendimiento académico, solo hemos encontrado un 11,29% de alumnos con una dificultad severa y el 30,64% de los alumnos han tenido algún tipo de dificultad, pero que lo han podido superar sin excesivos problemas. Como conclusiones, podemos detectar o podemos afirmar que el sistema nos está permitiendo detectar con bastante anticipación alumnos que están en riesgo de no superar el curso o que sus hábitos no son los óptimos, y de esta forma el tutor, el profesor, puede automáticamente actuar contra él para intentar salvarlo, para que no acabe siendo la nota final lo que acabe fastidiando el progreso del estudiante. Lógicamente, es una primera aproximación. El objetivo es continuar implementando este sistema e incluso extraer más datos comparativos gracias al proyecto que actualmente el QPA está en finalización este curso, más el que se ha iniciado a nivel de FP justamente este año, poder comparar con diversas escuelas el sistema de trabajo a nivel, en este caso, de Bélgica, Francia, Italia y España. Y hasta aquí la presentación. Muchas gracias.